Antes de la boda, mi madre me dio 60.000 euros como ayuda para empezar. Usé todo ese dinero para comprar al contado un piso cerca de un buen colegio. A mi nombre. Inesperadamente, mi prometido montó en cólera, señalándome a la cara y gritando: «Eres una egoísta. Este dinero debería haberse guardado para la jubilación de mis padres». Solté una risa fría. «¿Y qué tengo que ver yo con la jubilación de tus padres?». 3 días después, la boda se canceló. Y toda su familia se quedó muda. Incrédula. No puedo olvidar aquel sonido, como un mazazo que golpeaba directamente en el piso de alquiler de menos de 60 metros cuadrados en el que vivía en el barrio de Vallecas. La carpeta roja de la escritura fue lanzada sobre la mesa de cristal con tal fuerza que el vaso de agua que había al lado vibró, y el agua se derramó formando un fino hilo que goteaba con un chasquido sobre el frío suelo de baldosas. La habitación, ya de por sí pequeña, parecía encogerse aún más por el calor que emanaba del hombre que caminaba de un lado a otro, jadeando, con las venas del cuello tan rojas como si alguien acabara de marcarle con un hierro al rojo vivo. «Estás loca. 60.000 euros, Sofía. Y te los gastas todos en un piso. ¿Es que no tienes cabeza?», me señaló directamente a la cara, con el dedo temblando de ira, de conmoción o de algo más profundo que aún no lograba nombrar. Yo estaba sentada en el viejo sofá, con la espalda recta, sosteniendo una taza de agua tibia con ambas manos. Pensé que temblaría, que tendría miedo, que me disculparía vacilante como solía hacer en nuestras discusiones anteriores. Pero, extrañamente, mi interior estaba en una calma absoluta, como un lago recién congelado. «Ese dinero me lo dio mi madre», dije con voz uniforme. «¿Cómo lo uso es asunto mío». Javier se detuvo en seco. Su mirada se oscureció, como una farola que se apaga de repente, dejando solo una sombra negra. Esbozó una sonrisa forzada. «Que te lo diera tu madre no quita que sea dinero de la pareja. ¿O no?». Dejé la taza y levanté la vista para mirar a mi casi marido. «Y la escritura de esa casa está solo a mi nombre». En cuanto terminé la frase, el aire pareció espesarse. Javier se quedó paralizado durante unos segundos y luego explotó como una olla a presión a la que se le suelta la válvula. Se abalanzó, arrebató la carpeta roja y la abrió como si no pudiera creer lo que veía. Las páginas crujían al pasar. Su respiración se hacía cada vez más pesada. Cada exhalación arrastraba una oleada de frustración. «¿De verdad?», dijo con voz áspera. «¿Te atreviste a comprar un piso sin consultarme?». No respondí de inmediato. Observé detenidamente su rostro. El rostro que 2 años antes me había hecho decir que sí, creyendo que era amable, decente y que se preocupaba por la familia. Trabajaba como funcionario, un empleo estable. Y siempre decía que en la vida hay que tener principios, que lo más importante para un hombre era el deber con los padres. Yo, ingenua, creí que un hombre que era bueno con sus padres no sería malo con su esposa. Pero olvidé una cosa. Hay tipos de devoción filial que no se basan en el sacrificio propio, sino en el sacrificio de la mujer que entra en su familia. «Necesito dinero», dijo Javier, disparando las palabras. «Sabes que necesito dinero. Mis padres son mayores, y siempre están enfermos. Si pasa algo y no tenemos a mano 60 o 100.000 euros, ¿qué hacemos? Y mi hermano pequeño se va a casar. La familia de la novia pide un coche, una buena entrada. Lo que has hecho es como echar a toda mi familia a la calle». Me eché a reír, pero no de alegría. Fue una risa seca, como una cuerda tensada al límite. «¿Qué tiene que ver la jubilación de tus padres conmigo?». Javier se quedó estupefacto, y luego, como si le hubieran echado más leña al fuego, gritó: «¿Cómo puedes hablar así? Sofía, vas a ser mi mujer. Vas a entrar en mi familia. No seas tan egoísta». Me quedé sentada en silencio, escuchándole gritar. Recuerdo claramente que, solo una semana antes de que todo esto estallara, mi madre me entregó una tarjeta bancaria y me dijo algo que todavía resuena en mí como una cicatriz. Mi madre se llama Carmen. No es una mujer rica y elegante. Es el tipo de mujer de un pueblo de Castilla que vino a Madrid a buscarse la vida, luchando sola desde un puesto en el mercado de maravillas hasta ahorrar para abrir una pequeña tienda. Me crió y me dio estudios, sin que me faltara de nada, pero sin mimarme hasta volverme débil. Tiene una mirada aguda. Sabe calar a la gente. Ese día vino a visitarme, con un abrigo marrón oscuro, el pelo recogido en un moño y las manos ásperas por los años. Nos sentamos en un restaurante de comida casera en el barrio de La Latina, frente a un plato de lentejas con chorizo que tanto me gusta.
Mi madre deslizó la tarjeta hacia mí, tan suavemente que pensé que era un pequeño regalo. Aquí hay 60.000 euros, dijo. Casi se me caen los cubiertos. Mamá, ¿por qué tanto? Respondió con la misma naturalidad con la que se habla de la subida del precio de las verduras. He vendido la casa del pueblo y el antiguo local de la tienda. Se me hizo un nudo en la garganta. Ano de la garganta. Pero esa casa era para tu jubilación. Yo tengo mi pensión y vivo en la casa que me dejó la abuela. Es suficiente. Me miró. Su voz se suavizó, pero cada palabra era clara. Este dinero no es para que presumas, es para que tengas una salida. Reaccioné como cualquier chica a punto de casarse. Pero Javi es bueno, mamá. Es bueno y me quiere. Mi madre esbozó una sonrisa irónica. ¿Bueno con quién? Cada vez que viene a comer dice gracias, hijo. Y en cuanto termina se tumba en el sofá a ver la tele mientras tú recoges todo. Sus padres son humildes, su hermano pequeño todavía vive en el pueblo. ¿Quién crees que va a cargar con todo eso en el futuro? Me quedé callada. Y mi madre remató con una mirada que no me permitía escapar. Tienes que tener el dinero en tu mano. No esperes a que llegue el día en que por unos euros para la leche de tu hijo, tengas que aguantar las malas caras de tu familia política. Esa noche, abracé la tarjeta, dando vueltas en la cama hasta el amanecer. Y solo unas horas después, Javier llamó, con un tono inusualmente alegre. Mañana voy con mis padres a verte. Y así hablamos de la boda. Oye, tu madre ha venido. ¿Te ha traído algo? Esa pregunta hizo que mi corazón se encogiera, como si un hilo helado me recorriera la espalda. Hacía menos de mediodía que mi madre me había dado el dinero, y Javier ya preguntaba qué me había traído. Mentí. Dije que solo había traído algunas cosas del pueblo. Un poco de chorizo. Queso. Al otro lado de la línea hubo un silencio de 2 segundos. Y luego Javier soltó una risa forzada. Ah, bueno. Pues nada. Mañana nos vemos. Y al día siguiente, la familia de Javier apareció de verdad. Trajeron un pollo de corral, patatas, y ese olor mezclado a campo, a tabaco y a una familiaridad excesiva de quien considera la casa de otros como la suya propia. Entraron en mi piso de alquiler sin quitarse los zapatos, sobre el suelo que acababa de fregar. La madre de Javier recorrió la habitación con la mirada, como haciendo inventario. Su padre dejó un saco de hortalizas en medio del salón, como si plantara una bandera conquistando el territorio. Ese almuerzo lo cociné yo sola. La madre de Javier se quedó en la puerta de la cocina, comiendo pipas y dando órdenes. Menos aceite, hija. El aceite en Madrid está muy caro. Esa hoja de lechuga todavía se puede aprovechar. Es un desperdicio tirarla. Yo seguía removiendo la sartén en silencio, con el corazón pesado, como cubierto por una capa de humo. Me repetía a mí misma que solo tenía que aguantar. Que después de la boda nos iríamos a vivir solos y todo sería diferente. Me estaba engañando a mí misma. Como tantas otras mujeres se engañan. Cuando nos sentamos a la mesa, empezaron a entrar en materia. No me preguntaron si estaba cansada, si estaba feliz, o qué esperaba del matrimonio. Preguntaron por el dinero. De forma indirecta pero tan fluida como si lo hubieran ensayado. Sofía, me dijo la madre de Javier con una sonrisa. Javier me ha contado que a tu madre le van bien los negocios. Ahora que vais a ser una familia, ¿ha pensado tu madre en daros algo para empezar? Miré los cubiertos en mi mano, y de repente comprendí que no habían venido porque me quisieran. Habían venido a sondear el terreno, a ver qué podían sacar. Y fue a partir de ese día que decidí convertir esos 60.000 euros en algo que nadie pudiera pedir prestado, guardar en mi nombre o reservar para los padres de él. Fui directamente a una inmobiliaria del distrito de Salamanca y dije una sola frase. Necesito un piso pequeño, cerca de un buen colegio, con escrituración rápida, presupuesto máximo de 60.000 euros. Compro ya. Pero esa es otra parte de la historia. Ahora, en este pequeño piso de alquiler, Javier seguía de pie frente a mí, con la carpeta roja en la mano, los ojos inyectados en sangre. Sofía, escúchame, bajó la voz, pero contenía una frialdad aterradora. No puedes hacer esto. Tienes que pensar en mi familia. Le miré directamente, y una claridad escalofriante se iluminó en mi mente. La llamada familia de la que hablaba nunca, desde el principio, me había incluido a mí. Y cuando estaba a punto de abrir la boca para responder, sonó el teléfono de Javier. En la pantalla apareció el nombre de su madre. Contestó, con voz apresurada. Sí, mamá. ¿Qué pasa? Oí vagamente la voz de la mujer al otro lado, tan aguda como una aguja. Pregúntale ahora mismo.
¿Qué significa eso de comprar un piso a su nombre? ¿Es que nos toma por ladrones? Javier quitó el altavoz. Pero aún así pude oír lo suficiente como para sentir un escalofrío. Se giró para mirarme, con los ojos enrojecidos, como si yo hubiera cometido un crimen imperdonable. Sofía, dijo lentamente. Mi madre dice que si no arreglas este asunto como es debido, no hay boda. Parpadeé y de repente me entró la risa. Una risa tan amarga que mi corazón dejó de doler. Asentí levemente, mi voz tan suave como el viento que se colaba por la ventana. Pues que no la haya. Javier se quedó petrificado. Y supe que, desde ese momento, la verdadera batalla acababa de comenzar. Dije pues que no la haya, con una ligereza pasmosa. Pero en cuanto esas palabras cayeron, el ambiente en el piso de alquiler se volvió denso. Javier se quedó inmóvil durante unos segundos, como si no pudiera creer lo que oía. Y luego se echó a reír. Una risa seca y áspera, como el chirrido del metal contra el cemento. Eres muy lista, Sofía, dijo Javier entre dientes. ¿Crees que por tener esa escritura ya has ganado? ¿Crees que puedes hacer lo que te dé la gana? Me colgué el bolso al hombro y me levanté, no para huir, sino para poner fin de una vez por todas a aquella conversación sin sentido. Ya lo había visto. Cuanto más hablábamos, más sacaban a relucir la moral para atarme. Lo que necesitaban no era comprensión, sino sumisión. Javier, dije, intentando mantener la voz calmada, no le debo a tu familia ni un céntimo, y mucho menos tengo la obligación de encargarme de la jubilación de tus padres o de pagarle la boda a tu hermano. Aún no he puesto un pie en tu casa, y ya me cargáis con todo esto. ¿Qué me quedaría después de casarnos? El rostro de Javier se desfiguró, se acercó y me agarró de la muñeca. La fuerza fue tal que sentí un escozor en la piel. Repite eso. No me faltes al respeto. Miré fijamente la mano que me apretaba. Aún no estamos casados y ya te pones así. De repente recordé las palabras de mi madre. Para lidiar con los lobos, no se puede depender solo de la bondad. Respiré hondo y pronuncié cada palabra con fuerza. Suéltame. Javier vaciló, pero no me soltó. En sus ojos había algo oscuro, como el de alguien acorralado al perder la presa que ya daba por segura. ¿Te crees muy inteligente?, dijo en voz baja, siseando entre dientes. Con esto has destrozado todos mis planes. Y que lo sepas. No voy a dejarlo pasar. Tiré con fuerza de mi brazo y me liberé. No lloré, ni temblé. Solo sentí un frío que me recorría la espalda. Esto ya no era una discusión de pareja. Era la advertencia de alguien dispuesto a convertirlo todo en una guerra cuando sus intereses se veían amenazados. Fui a mi cuarto a coger el teléfono. Javier pensó que iba a llamar a mi madre. Sonrió con desdén. Llama a tu madre. ¿Cree que dándote dinero te ha salvado? Ya es mayor. No le des un susto demasiado grande. Me detuve un instante. Esa frase fue como un gancho afilado, buscando deliberadamente mi único punto débil. Levanté la vista hacia él y por primera vez me di cuenta de que su supuesta amabilidad era solo una fina capa que ocultaba un cálculo muy metódico. No llamé a mi madre. Le envié un mensaje. Estoy bien. Luego apagué la pantalla. Javier seguía allí, con la mirada inquieta, como sopesando su siguiente movimiento. Me mostró la carpeta roja, diciendo con voz áspera: vende el piso. Véndelo ahora que estás a tiempo. O al menos hipotécalo, saca 60.000 euros. Necesito dinero para que mis padres se hagan un chequeo completo. Mi hermano ya ha dado la señal para el coche y le están metiendo prisa. Si no me ayudas ahora, ¿a quién piensas ayudar? Me eché a reír. Y al terminar de reír, sentí un sabor amargo en la boca, como si me hubiera tragado un medicamento. Javier, hablas muy bien. Pero, ¿por qué todo es siempre sobre tu familia? Compré el piso para tener una base, una salida, un lugar que me perteneciera, no para ser el banco de tu familia. Javier gritó. Egoísta. Le miré fijamente. Sí, soy egoísta para protegerme. Porque no estoy loca. Esa frase fue como una bofetada en su cara. Javier se acercó, a punto de decir algo más, pero su teléfono volvió a sonar. Esta vez, puso el altavoz, como si quisiera aplastarme con el peso de toda su familia. La voz estridente de su madre resonó. Pregúntale, si compra el piso a su nombre es porque nos desprecia. Si te casas con ella, se subirá a la cabeza de toda la familia. La boda es en 3 días, si el dinero no está claro, se cancela.
Javier me miró como si quisiera que me arrodillara allí mismo. Se acercó y pronunció cada palabra lentamente. Como clavos. ¿Has oído? La boda es en 3 días. Si quieres que todo vaya bien, busca una solución. Si no, no te quejes. En ese instante, comprendí una verdad dolorosa pero reveladora. Esta boda nunca había sido mi boda. Era el ritual de importación de una mujer para que asumiera el papel de recurso financiero. No me querían a mí. Querían poseerme. Di un paso atrás, mi voz tan uniforme como si leyera una conclusión final. Entonces, cancélala. Javier se quedó paralizado y luego rugió. ¿Crees que no me atrevo? No respondí. Cogí mi bolso, abrí la puerta. El pomo estaba helado. Salí al pasillo. La luz amarillenta alargaba mi sombra por el suelo. A mis espaldas, oí a Javier golpear la mesa. El cristal vibró. El agua volvió a derramarse. Pero esta vez ya no me sobresalté. Solo vi una cosa con claridad. Había escapado. Al llegar al garaje, el viento nocturno de Madrid me dio en la cara, trayendo olor a asfalto y a los árboles del parque. Levanté la vista al cielo oscuro. Y me pregunté por qué a una mujer que solo quería conservar el dinero de su madre para protegerse, se la llamaba egoísta. Luego, de repente pensé que a sus ojos nunca fui una persona, sino un bien que debía ser transferido. Arranqué el coche y conduje directamente a mi piso nuevo en Getafe. El piso era pequeño. No había nada más que un colchón fino y unas cuantas cajas. Pero cuando cerré la puerta, apoyándome en ella, solté un largo suspiro y una extraña sensación de seguridad me recorrió la espalda. Esta es mi casa. Mi nombre en la escritura. Nadie puede arrebatármela. Sonó el teléfono. Un mensaje de Javier. ¿Quieres guerra? De acuerdo. Te enseñaré lo que son las consecuencias. Miré aquellas palabras sin sentir ya miedo. Solo sentí frío. Borré el mensaje y bloqueé su número. En ese mismo instante, abrí mis contactos y llamé a mi madre. Mamá, dije con voz suave. Ya estoy en mi casa nueva. Estoy bien. Al otro lado de la línea, hubo un silencio de unos segundos, y luego la voz de mi madre se tornó grave. Escúchame, hija. A partir de ahora, si vuelve a hacer algo, guarda pruebas. Mensajes, llamadas, todo. No seas blanda. Si eres blanda, estás perdida. Cerré los ojos. Sí, mamá. Y antes de colgar, recordé de repente que estaba contando esta historia a mucha gente. Bajé la cabeza y dije, como un sincero mensaje: por favor, si les conmueve mi historia, denle a me gusta y suscríbanse al canal para apoyarme. Les deseo a todos los que escuchan mucha salud y paz. Colgué. Me senté en el suelo, apoyada en la pared. Afuera. Las luces de la ciudad seguían brillando. En 3 días debería haber sido mi boda. Pero sabía que los próximos 3 días serían los días en que cruzaría otra puerta. La puerta de una vida en la que ya no tendría que vivir aguantando. Pensé que bloqueando el número de Javier todo habría terminado. Pero la vida no funciona según los deseos de quien busca la paz. Esa noche, el piso nuevo en Getafe estaba tan silencioso que podía oír el tic-tac del reloj de mi teléfono. Estaba tumbada en el colchón fino. El techo era de un blanco pálido. Aún olía a pintura fresca. Y mis ojos se abrían y cerraban. No por pena, sino porque mi cuerpo aún no asimilaba que había escapado. A las 2 de la madrugada, el teléfono sonó insistentemente. Un número desconocido. No contesté. Me llegó un mensaje. Sofía. Soy yo. He cambiado de número. Abre la puerta. Tenemos que hablar. Me incorporé de un salto. El corazón no me latía deprisa por nostalgia, sino por alerta. Aparté la cortina y miré al patio de la comunidad. No vi a nadie, pero el silencio en ese momento me dio más escalofríos que si hubieran llamado a la puerta. No respondí. Hice una captura de pantalla del mensaje y la guardé en una carpeta aparte. Tal como me había dicho mi madre. Media hora después, el número desconocido volvió a llamar. Esta vez, era otro mensaje, el tono ya no era suplicante. No te pases de la raya, no querrás que vaya a tu oficina a hablar, ¿verdad? Si la gente se entera, la que quedará mal serás tú. Miré aquellas palabras y vi claramente la trampa. No solo querían el dinero, querían que tuviera miedo. Miedo para que yo misma abriera la puerta, sacara la escritura y firmara cualquier cosa que me pusieran delante. Me senté erguida. Abrí una nota y escribí la fecha, la hora y el contenido. Lo hice como un contable que anota en su libro, con frialdad y precisión. No porque fuera insensible, sino porque entendí que cuando el oponente juega sucio,
Las emociones son lo primero que te mata. A la mañana siguiente, pedí media jornada libre en el trabajo y fui directamente a una cerrajería cerca del edificio. Cambié todas las cerraduras de la puerta principal y la secundaria. El cerrajero me miró con compasión. Acaba de mudarse y ya está cambiando las cerraduras. Sonreí con amargura. Más vale prevenir que curar. Después de cambiar las cerraduras, pedí a la administración del edificio que hiciera una cosa más. Anotar en el sistema que si alguien llamado Javier o su familia aparecía, no le permitieran subir y me llamaran antes. Sé que puede parecer exagerado, pero he visto el tipo de persona que utiliza una boda para legalizar una apropiación. Prefiero que me llamen dura a que me arrastren al fango. A mediodía, justo cuando abría el portátil para trabajar, recibí un mensaje de mi madre. ¿Has comido? Te envío un poco de pescado al horno. Lo leí y se me llenaron los ojos de lágrimas. Aquel hombre me amenazaba con la vergüenza pública. Mi madre solo me preguntaba si había comido. Tragué saliva y respondí. Ya he comido. Mamá. Cuídate. Pero apenas había recuperado la calma cuando sonó el timbre. Me levanté, me acerqué y miré por la mirilla. Mi corazón dio un vuelco. Javier estaba allí, con la camisa arrugada, la cara pálida pero la mirada aún afilada. A su lado, su madre. Llevaba un bolso y caminaba con la determinación de quien va a cobrar una deuda. No abrí. El timbre sonó de nuevo, y luego golpes en la puerta. Sofía. Abre. No hagas tonterías. Gruñó Javier. Su madre gritaba desde fuera, con una voz agria como el vinagre. Tú. ¿De quién te escondes? ¿Te crees que por comprar un pisito ya eres la reina de Saba? Abre la puerta y hablemos. Me apoyé en la pared. Respiré hondo y activé la grabadora de mi teléfono. No hablé alto, solo lo suficiente para que el micrófono lo captara. Con una calma que me sorprendió a mí misma, dije: Señor Javier, señora, no golpeen la puerta. Esta es mi propiedad. Si vienen a molestar sin ser invitados, están infringiendo las normas de la comunidad. Voy a llamar a seguridad. Fuera. Hubo un segundo de silencio. Y luego Javier golpeó la puerta con más fuerza. No montes un escándalo, abre. Hablemos civilizadamente. Soté una risa ahogada. ¿Civilizadamente aporreando la puerta como si quisieras derribarla? ¿Civilizadamente trayendo a tu madre para presionarme? Llamé directamente a seguridad. Solo unos minutos después, oí pasos corriendo por el pasillo. Un guardia de seguridad se plantó frente a mi puerta y preguntó: ¿Qué ocurre aquí? La propietaria ha avisado de que no abre. Javier intentó forzar una sonrisa. Es que estamos a punto de casarnos. Un asunto de familia. El guardia miró la cámara del pasillo y dijo con firmeza: Los asuntos de familia también deben seguir las normas. La propietaria no les recibe. Por favor, bajen a la entrada. La madre de Javier se enfureció y gritó: ¿Qué casa ni qué casa de ella? Va a ser mi nuera. Su dinero es el dinero de mi familia. No pueden defenderla a ella. Escuché aquello y la sangre me hirvió, pero seguí sin abrir. Solo pegué el ojo a la mirilla para observar la escena como si fuera una obra de teatro ridícula. Javier se giró, bajó la voz, pero cada palabra era como un cuchillo. ¿Vas a seguir así de terca? De acuerdo, tú misma. En 3 días la boda se cancela. Y le diré a toda la familia que eres una estafadora. Que te has fugado con el dinero. A ver cómo vives con eso. Apreté el teléfono. Por un segundo, quise abrir la puerta de golpe, gritar, discutir hasta aclararlo todo. Pero mi madre una vez me dijo: No discutas con quien no busca la verdad. Solo busca que te confundas. Cerré los ojos, los volví a abrir, y dije a través de la puerta, con voz lenta: Di lo que quieras. Pero si inventas calumnias o vienes a mi trabajo a montar un escándalo, llamaré a la policía. Tengo grabaciones. Fuera. Se hizo el silencio. Oí la respiración agitada de Javier. Su madre seguía murmurando insultos. Finalmente, el guardia de seguridad los escoltó fuera. Sus pasos se alejaron hasta desaparecer. Me deslicé hasta el suelo, con la espalda helada. No por miedo a ellos, sino porque me di cuenta de que la persona con la que había planeado casarme podía convertirse en un enemigo. En una sola noche, cuando sus intereses se vieron bloqueados. El teléfono vibró. Un mensaje de otro número nuevo. No creas que cambiando la cerradura se acaba todo. No vas a escapar. Hice una captura de pantalla y la guardé. Luego hice una última cosa ese día. Envié un correo electrónico al Departamento de Recursos Humanos de mi empresa, avisando de que podría haber alguien que viniera a molestar,
y pidiendo a la seguridad del edificio de la oficina que estuvieran atentos. No quería convertirme en el hazmerreír de mis compañeros, y mucho menos quería que me presionaran con la llamada vergüenza pública. Miré mi pequeño piso. Todo estaba aún vacío, pero en mi interior, un rincón acababa de llenarse con algo llamado autoestima. Sabía que el camino sería largo. Javier no se detendría, y su familia menos, pero también sabía que había empezado a aprender a vivir como mi madre, sin necesidad de gritar para mantenerme en pie. Permítanme recordarles una petición sincera para que quienes escuchan esta historia me acompañen. Por favor, si les conmueve mi historia, denle a me gusta y suscríbanse al canal para apoyarme. Les deseo a todos los que escuchan mucha salud y paz. 3 días antes de la boda, debería haber estado ocupadísima probándome el vestido, cerrando los detalles del banquete, llamando a los familiares. Pero esa mañana, me desperté en mi piso nuevo. La luz del sol entraba por la ventana, y el silencio era tal que podía oír los coches en la calle. No había nadie metiéndome prisa, ni la presión de tener que complacer a nadie. Solo yo y una sensación muy extraña, de vacío pero a la vez de ligereza. Me preparé un café. Me senté en el suelo apoyada en la pared, con el teléfono delante. Sabía que no se detendría. El tipo de persona como él, cuando no consigue lo que quiere, busca otra manera. Y tal como pensaba, sobre las 10 de la mañana, el teléfono sonó. No era un número desconocido. Era el de la señora Herranz, una compañera de mi departamento. Sofía, ¿estás bien? Me quedé helada. ¿Qué pasa, Ana? La señora Herranz bajó la voz. Esta mañana, un hombre y una señora mayor han venido a la oficina. Se han quedado abajo en la entrada preguntando por ti. Dicen que son familia. Los de seguridad no les han dejado subir, pero han hablado bastante alto. Cerré los ojos. Así que Javier había cumplido su amenaza. Respiré hondo. ¿Qué han dicho? La señora ha dicho que recibiste dinero de la familia del novio y te fugaste con él. La voz de mi compañera era vacilante. Yo no me lo creo. Pero he pensado que deberías saberlo. Sonreí con amargura. El guión perfecto. Cuando no pueden apropiarse de tus bienes, atacan tu honor. Gracias por avisarme. Ya había informado a Recursos Humanos, supongo que Seguridad se encargará. Al colgar, me temblaban un poco las manos, pero no de miedo, sino de rabia. Abrí el correo de la empresa y vi una notificación de Recursos Humanos. Habían registrado la información y si alguien continuaba causando problemas, levantarían un acta. Solté un suspiro, al menos no estaba sola. A mediodía llamó mi madre. Me ha dicho un conocido que andan hablando mal de ti. Sabía que no podía ocultárselo. Sí. Dicen que me he fugado con el dinero. Al otro lado de la línea hubo un silencio de unos segundos. Y luego la voz de mi madre se tornó grave. Sin enfado, sin tristeza, solo muy lúcida. ¿Recuerdas lo que te dije? Cuando la gente pierde dinero, se lamenta. Cuando no pueden conseguirlo, lo destrozan. Apreté el teléfono. Lo sé. A mí no me importa que seas la nuera de nadie. Solo quiero que vivas con dignidad, con la cabeza alta. Lo que digan los demás. Con el tiempo, se acaba sabiendo la verdad. Aquellas palabras me devolvieron la entereza. Me levanté. Me cambié de ropa. Y decidí salir. No quería esconderme en casa esperando a que pasara la tormenta. Quería enfrentarla. Pero a mi manera. Conduje hasta un despacho de abogados, con el número que mi madre me había dado. El despacho era pequeño, en un callejón tranquilo del barrio de Salamanca. El abogado era un hombre de mediana edad, de voz pausada y mirada aguda. Le conté todo. Los mensajes, las llamadas, su visita al piso y a la oficina. Le mostré en el teléfono la carpeta con mis notas, las capturas de pantalla y los archivos de audio. Él revisó todo asintiendo. Has hecho lo correcto, muy correcto. Ahora que están difamándome, ¿qué debo hacer? Pregunté. Primero, mantén la calma. Segundo, no hables con ellos a solas. Tercero, si continúan, podemos enviar un burofax advirtiéndoles sobre el comportamiento de acoso y calumnia. Levantó la vista y me miró. Lo más importante es que no dejes que tus emociones te arrastren. Ellos quieren que pierdas el control. Salí del despacho del abogado, el sol de la tarde caía sobre la acera. Me sentía cansada, pero no derrotada. Era como haber corrido una larga distancia, jadeante pero todavía en pie. Esa tarde, recibí otro mensaje de Javier. Desde un número nuevo. No quiero que esto se haga más grande,
Cede un poco. Vende el piso o hipotecalo. Te prometo que después de la boda lo arreglaremos. Miré aquellas palabras y sentí lástima. No lástima por amor, sino lástima porque no entendía. Hay cosas que, una vez que ves su verdadera naturaleza, no tienen vuelta atrás. No respondí. Bloqueé el número. Por la noche, volví a mi piso nuevo. Encendí las luces. La luz amarilla cubría las paredes vacías. Extendí otro colchón. Coloqué una maleta en un rincón. Sabía que podrían volver, que podrían seguir hablando. Pero cada vez que cerraba la puerta, sentía con más claridad que este era mi espacio. Un lugar donde nadie tenía derecho a darme órdenes. Antes de dormir, abrí el calendario. En 3 días. Debería haber sido mi boda. Miré esa fecha durante mucho tiempo y luego la borré. Sin lágrimas. Sin arrepentimiento. Solo un cierre sereno. Le envié un mensaje a mi madre. Estoy bien. Estoy aprendiendo a vivir de otra manera. Me respondió al instante. Entonces estoy tranquila. Dejé el teléfono y cerré los ojos. Afuera. La ciudad seguía siendo ruidosa. Pero dentro de mí se estaba formando un nuevo orden. Sabía que la tormenta no había pasado del todo, que Javier tendría otros trucos, y yo tenía que estar preparada. El día que debería haber sido mi boda llegó. Esa mañana. Me desperté más temprano de lo habitual. No había vestido blanco, ni maquillaje, ni llamadas apresuradas. Solo la luz pálida del sol sobre el suelo de baldosas y el sonido constante del ventilador de techo. Me senté. Me serví un vaso de agua tibia y bebí lentamente. Como un ritual para calmarme. Sabía que hoy no me dejarían en paz. A las 9 en punto, sonó el teléfono. Era el guardia de seguridad del edificio. Señorita Sofía. Hay 2 personas abajo que dicen ser sus futuros suegros. Dicen que quieren subir a recoger unas cosas. Apreté el vaso. Por favor. Reténgalos. No les permito subir. Si causan problemas, levante un acta. Por favor. Entendido. Colgué y abrí la aplicación de la comunidad para ver las cámaras del pasillo. En la pantalla aparecían claramente el padre y la madre de Javier en la entrada. Su madre estaba sentada en un banco, llorando y golpeándose los muslos. Su padre estaba de pie con los brazos cruzados, el rostro impasible, diciéndole algo al guardia. No podía oírlo. Pero la escena era suficientemente elocuente. Estaban actuando. 10 minutos después, mi teléfono volvió a sonar. Un número desconocido. No contesté. Apareció un mensaje. Sofía. Sal a hablar con mis padres. No dejes que los demás piensen mal de nuestra familia. Me reí para mis adentros. Los de fuera eran ellos, que venían a la casa de otra persona a exigir derechos. No respondí. Abrí el ordenador y seguí trabajando. Me dije a mí misma que hoy tenía que vivir como un día normal. Nadie tenía derecho a robarme mi día. Sobre las 11, sonó el timbre. Me levanté y miré por la mirilla. Javier. Estaba solo, con una camisa blanca, el pelo peinado, el rostro cansado, sin sus padres, sin gritos. Activé la grabadora, pero no abrí la puerta. Sofía. Su voz era grave, casi ronca. Te lo ruego, abre la puerta, solo 5 minutos. Me quedé quieta. Sé que me he equivocado, pero tú tampoco puedes ser tan cruel. Compraste el piso a tu nombre. Y lo acepté. Pero me bloqueas. Avisas a seguridad. A tu empresa. Me estás dejando sin salida. Apoyé la espalda en la puerta. Mi voz lo suficientemente tranquila para no temblar. Tú mismo te has dejado sin salida, no yo. Afuera. Hubo un silencio de unos segundos y luego el tono de Javier cambió por completo. Se volvió frío y cortante. ¿Crees que has ganado? ¿Crees que con esa escritura ya está todo hecho? Que sepas que ya he presentado la demanda. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué demanda? Una denuncia. Dijo rápidamente. Te acuso de estafa. De recibir dinero de mi familia para comprar un piso para ti. Digo que ese dinero era para el matrimonio. ¿Crees que la ley se pondrá de tu parte? Cerré los ojos. Así que había llegado a esto. ¿Tienes pruebas? Pregunté. Javier sonrió con desdén. Tengo mensajes, grabaciones, el testimonio de mis padres. Suficiente para hacerte la vida imposible. Abrí los ojos y miré fijamente la puerta que tenía delante. Pues denúnciame, dije lentamente. Yo también tengo todo lo que acabas de mencionar. Y tengo al banco. El contrato de compraventa. Los documentos que prueban que el dinero me lo dio mi madre.
A mí sola. Antes del matrimonio. Fuera se hizo el silencio. Oí claramente la respiración de Javier. Sofía. Bajó la voz, y esta vez se notaba un pánico real. No seas tan dura. Estoy endeudado. Necesito el dinero de verdad. Esa frase cayó como la última pieza del puzzle. De repente, entendí muchas cosas. No era por devoción filial, ni por sus padres, ni por su hermano. Era por deudas. ¿Cuánto debes? Pregunté. Yeriana Marración. Javier guardó silencio. Tienes deudas. ¿Verdad? Continué. Eso no es asunto tuyo. Gruñó. Solté una risa amarga. Claro que es asunto mío. Si no hubiera comprado el piso, ¿dónde estaría ese dinero ahora? Javier no respondió. Apoyé la frente en la puerta, mi voz se volvió helada. A partir de ahora, si vuelves a mi casa, llamaré a la policía. ¿Te atreves? Me atrevo. Apagué la grabadora y llamé directamente a seguridad. Unos minutos después, oí voces en el pasillo. A Javier lo invitaron a irse. Antes de marcharse, golpeó la puerta con fuerza una vez, y luego se hizo el silencio. Me senté en el suelo, apoyada en la puerta. Me temblaban las manos, pero no de debilidad, sino por la tensión que se liberaba, dejando un vacío. Abrí el teléfono y vi un nuevo correo del despacho de abogados. El contenido era breve. Si la otra parte presenta una denuncia falsa, contrademandaremos. Puedes estar tranquila. Solté un largo suspiro. Miré alrededor del piso. Paredes vacías, pocos muebles. Pero sabía que nadie más tenía derecho a meter la mano aquí. Por la noche llamé a mi madre. Le conté brevemente lo de Javier y la demanda. Mi madre escuchó en silencio y luego dijo una frase, muy despacio. Si no has hecho nada malo, no tienes que tener miedo. Si tienes miedo, pierdes. Asentí, aunque sabía que no podía verme. Apagué la luz y me acosté. Afuera. La ciudad seguía en movimiento. Y yo, por primera vez en muchos días, dormí de un tirón, sin sueños. Pero en mi interior sabía que esto no había terminado. Esa demanda, si existía, solo era el comienzo de otra partida, y tenía que estar preparada. Pensaba que Javier se aferraría a la estrategia de la difamación y la denuncia para arrastrarme al fango. Pero no esperaba que volviera tan rápido. Y que eligiera una forma que daba más escalofríos que los insultos. El viernes por la noche, llovía en Madrid. Una lluvia fina pero persistente, como el arañazo de unas uñas en un tejado de chapa. Acababa de ducharme, con el pelo aún mojado, y estaba secándomelo frente al ventilador cuando sonó el timbre. Una vez. Y luego, otra. Sin la insistencia de la vez anterior, sino de forma lenta y controlada, como si la persona al otro lado estuviera preparada para esperar allí hasta el amanecer. Me acerqué a la puerta y miré por la mirilla. Javier. Solo. En la mano llevaba una cajita de pasteles, de los que me gustaba comer cuando empezamos a salir. La camisa oscura, mojada por la lluvia, el pelo pegado a la frente, los ojos hundidos. Parecía agotado. Me quedé quieta unos segundos. La razón me decía que no abriera. Pero una parte de mí, la que había vivido 2 años con recuerdos y promesas, quería escucharle una última vez para cerrar el capítulo limpiamente. Activé la grabación de vídeo del móvil. Lo dejé inclinado en el zapatero, lo suficiente para grabar el pasillo. Luego quité el cerrojo y entreabrí la puerta. Habla rápido, dije con voz neutra. Javier me miró, con los ojos enrojecidos y los labios temblorosos. Déjame entrar 5 minutos. No voy a armar jaleo. Retrocedí un paso. Javier entró en el piso vacío, y el sonido de sus pasos resonó con claridad. Dejó la caja de pasteles en el suelo, sin atreverse a ponerla sobre la mesa, como si supiera que ya no tenía derecho a nada. Me mantuve a distancia, con la mano aferrada al móvil en el bolsillo de la bata, la grabadora activada. Habla. Javier se sentó en el suelo, apoyado en la pared. Tardó un rato en hablar. Su voz era tan baja que, de no ser por la lluvia fuera, podría haber oído los latidos de mi propio corazón. Sofía, lo siento. No respondí. Sé que mi familia y yo nos hemos pasado. Sé que compraste el piso para estar segura. Pero es que de verdad no tengo salida. Entrecerré los ojos. Explícate. Javier bajó la cabeza y se frotó la cara con fuerza, como si quisiera borrarse a sí mismo. Tengo deudas. Sentí un escalofrío en la espalda y pregunté directamente. Sin rodeos. ¿Qué tipo de deudas? No es por el juego, dijo deprisa.
como temiendo mi desprecio. Es una inversión. Alguien me propuso entrar en un proyecto. Decían que era seguro, que tenían contactos, intereses altos. Fui un idiota. Pedí un préstamo rápido y lo metí todo. Le miré sin sorprenderme. Todas las piezas encajaban. La prisa por casarse, el interés por lo que traía mi madre, el pánico al saber que había comprado el piso. ¿Cuánto debes?, pregunté. Javier tragó saliva. 60.000 euros. Esa cifra cayó como una piedra. Me quedé inmóvil. En mi cabeza visualicé la escena. Si no hubiera comprado el piso, esos 60.000 euros habrían sido prestados en pequeñas cantidades hasta desaparecer en ese agujero negro. Y al final, la que habría cargado con todo habría sido yo. Javier levantó la vista, con los ojos llorosos y la voz rota. Dicen que si para el lunes no pago, me arruinarán la vida. Tengo mucho miedo, Sofía. No me atrevía a decírtelo. Pensaba casarme y usar el dinero que te dio tu madre. Pagaría la deuda y luego trabajaría para compensarte. Te lo juro. Me eché a reír. Esta vez fue una risa dolorosa. ¿Lo juras por qué? ¿Por tu palabra? Javier se adelantó y se arrodilló. Sus rodillas golpearon el suelo con un sonido seco. Sofía. Te lo suplico. Hipoteca la casa. Solo necesito sacar 60.000 euros. Te los devolveré. Firmaré un papel. Lo que tú quieras. Lo firmaré. Retrocedí. El corazón me latía con fuerza. No de emoción, sino por instinto de supervivencia. Miré al hombre arrodillado y en mi cabeza solo había una frase. No se arrodilla por amor, sino porque el abismo de sus deudas le apunta con un cuchillo a la espalda. Respiré hondo. Javier, escúchame. No voy a vender la casa. No voy a hipotecarla. Y no voy a salvarte. El rostro de Javier se desfiguró. Las lágrimas recién derramadas se secaron por la rabia. ¿Tan cruel eres? Le miré fijamente. El cruel eres tú, que pretendías usar mi dinero para tapar tus agujeros. Pretendías convertirme en tu rehén. Javier se levantó de un salto. Su mirada cambió tan rápido como una navaja al girar. Si no me salvas, tú tampoco vivirás tranquila. No hablé. Solo me acerqué a la puerta y eché el cerrojo, como una declaración. Luego me giré, mi voz helada. Sal de mi casa ahora mismo. Javier no se movió. Miró alrededor del piso vacío y luego a mí, una extraña sonrisa se dibujó en sus labios. La sonrisa de alguien que empieza a idear otro plan. El piso está a tu nombre, dijo lentamente. Pero, ¿crees que la ley no puede tocarte? Contuve la respiración. Javier metió la mano en el bolsillo de la bata y sacó un fajo de papeles doblados. Lo desdobló y lo sostuvo frente a mí, como si me ofreciera un cuchillo. Esto es una demanda. Eché un vistazo rápido, y con solo una ojeada la sangre se me subió a la cabeza. Un burdo pagaré. El contenido decía que yo le debía a Javier 90.000 euros para la compra de la casa y gastos comunes. La fecha era de hacía un año. La firma se parecía a la mía de una forma escalofriante, pero sabía que no era la mía. Levanté la vista, mi voz se volvió grave y lenta. Es una falsificación. Javier sonrió de lado. Llámalo una forma de que entiendas que no puedes abandonarme. Tengo abogado, tengo testigos, te llevo a juicio y pido el embargo del piso. ¿Quieres vivir en un piso en litigio, bajo la mirada de todos, siendo el cotilleo del barrio? La lluvia seguía cayendo fuera, pero dentro de mí se había instalado una calma aterradora. De repente, comprendí que esto ya no era un amor roto. Era una extorsión. Miré a Javier, sin rastro de debilidad. Te estás cavando tu propia tumba. Javier soltó una risa sarcástica, con los ojos inyectados en sangre. Que me la cabe o no, depende de ti. Si me ayudas, nos casamos. Si no me ayudas, tú tampoco estarás en paz. No respondí. Solo caminé en silencio hacia el zapatero y cogí mi teléfono. El vídeo seguía grabando. El audio seguía registrando. Cada palabra que dijo, cada papel que mostró, todo estaba en mis manos. Y antes de que la historia llegue a su punto más tenso, les envío un mensaje a quienes me escuchan. Porque cada muestra de apoyo es la motivación para contar esta historia hasta el final. Por favor, si les conmueve mi historia, denle a me gusta y suscríbanse al canal para apoyarme. Les deseo a todos los que escuchan mucha salud y paz. Levanté la vista hacia Javier. Mi voz tranquila hasta la frialdad. ¿Creías que no estaba preparada?
Javier estaba de pie frente a mí, todavía con ese fajo de papeles falsificados en la mano. Su mirada una mezcla de amenaza y expectación. Esperaba que entrara en pánico, que me desesperara, que llorara como en las discusiones anteriores, cada vez que me sentía presionada. Pero esta vez, yo ya no era la chica de antes. Le miré directamente, sin esquivar la mirada, sin temblar. ¿De verdad creías que no estaba preparada?, pregunté, con voz muy suave. Javier frunció el ceño. ¿Qué dices? No respondí de inmediato. Caminé lentamente hacia el zapatero. Cogí el teléfono y giré la pantalla hacia él. En ella se veía la grabación. Javier entrando en mi casa, arrodillándose para confesar sus deudas, proponiendo hipotecar el piso y luego mostrando el pagaré falso. Todo se veía con una claridad meridiana, tanto la voz como el rostro. Míralo. Javier palideció. Dio un paso hacia mí, pero se detuvo al ver que ya había guardado el archivo y lo había subido a la nube. Me has grabado a escondidas. Me he grabado para protegerme. Respondí. Tú hablaste y mostraste los papeles por tu propia voluntad. Nadie te obligó. Javier retrocedió, sus labios temblaban. La actitud agresiva de antes se desvaneció tan rápido como había aparecido. No hagas esto más grande, dijo, con la voz notablemente más baja. Hemos estado juntos. Le miré, sin sentir ya el más mínimo apego, precisamente porque hemos estado juntos. No voy a presentar la denuncia ahora mismo. Javier levantó la vista, un destello de esperanza en sus ojos. Pero si sigues aquí un minuto más, o si este papel aparece en cualquier lugar, ya sea la policía, un juzgado o las redes sociales, usaré todas estas pruebas. Javier tragó saliva. ¿Qué quieres? Señalé la puerta. Sal de mi casa. Ahora. Ese momento duró unos segundos. Tan pesado como si estuviera suspendido en el aire entre dos personas que habían planeado pasar el resto de sus vidas juntas. Finalmente Javier dobló los papeles y se los guardó en el bolsillo. No dijo nada más. Caminó rápidamente hacia la puerta. Antes de irse, se giró y me lanzó una mirada profunda. Ya no era la mirada de un amante, sino la de alguien a quien le han descubierto las cartas. La puerta se cerró. Eché el cerrojo. Me apoyé en la puerta. La cabeza me daba vueltas, pero no me permití derrumbarme. Fui directamente a llamar al abogado. Señor letrado, tengo más pruebas. Al otro lado de la línea me escucharon en silencio y luego respondieron de forma concisa. Muy bien. No hagas nada más por tu cuenta. Si presentan la demanda, contrademandaremos por falsificación de documentos y coacción. Al colgar me di cuenta de que tenía la espalda empapada de sudor. Pero en medio de ese agotamiento, sentía una cosa muy clara. Tenía la sartén por el mango. Pensaba que Javier desaparecería durante un tiempo, pero subestimé la desesperación de un deudor. Solo 2 días después, la administración del edificio me llamó. Señorita Sofía. Los padres del señor Javier están aquí buscándola. Dicen que quieren recoger las pertenencias que su hijo dejó. Sonreí con amargura. ¿Recoger sus cosas o la casa? Dígales que esperen abajo. Ahora bajo. Cogí el teléfono con la grabadora activada y entré en el ascensor. Cuando las puertas se abrieron, vi a la madre de Javier de pie con los brazos cruzados y el ceño fruncido. El padre de Javier estaba a su lado, con la mirada fría. Buenas tardes, dije con voz audible. La madre de Javier alzó la voz de inmediato. Este piso es de mi hijo. El dinero para comprarlo lo pidió él prestado. No intentes quedártelo. No discutí. Simplemente saqué el teléfono y puse la grabación de Javier admitiendo sus deudas y pidiendo hipotecar la casa. Su voz resonó en la entrada, clara y nítida. El ambiente se congeló. Unos vecinos que estaban cerca empezaron a prestar atención. La cara del padre de Javier cambió. Tiró del brazo de su mujer. Vámonos. La madre de Javier aún no se rendía. ¿Crees que con unas grabaciones nos vas a asustar? La miré fijamente. Si continúan con el escándalo, llamaré a la policía por alteración del orden y calumnia. Levanté el teléfono, lista para marcar. Finalmente. Se fueron. Sin insultos. Sin gritos. Solo sus espaldas encorvadas bajo las miradas curiosas de los demás. Esa noche, me senté sola en el piso, abrí la ventana para que entrara el aire. No sentía que hubiera ganado, solo sentía que acababa de cruzar una línea muy clara. De ser una persona que siempre cedía, me había convertido en alguien que sabía defender lo suyo. Sonó el teléfono.
Un mensaje de Javier. Un número nuevo. Retiro la demanda. Esto se acaba aquí. Miré esas palabras durante mucho tiempo y luego las borré. Sin responder. Para mí, el final no lo decidía él. Lo había decidido yo hacía mucho tiempo. Me tumbé en el colchón. Cerré los ojos. Por primera vez en muchos días, dormí profundamente. Sin sueños, sin sobresaltos. Pero sabía que el eco de esta historia aún no había cesado. Hay grietas que ya no duelen, pero que necesitan tiempo para cerrarse. Y tendría que aprender a seguir viviendo sola, en la casa que llevaba mi nombre. Después de esa noche, pensé que las cosas se calmarían. Pero la vida nunca termina de forma tan ordenada como cerrar una puerta. Hay réplicas silenciosas, no ruidosas, pero suficientes para obligarte a cambiar tu forma de vida. El lunes por la mañana, pedí media jornada libre. Fui al despacho del abogado para terminar de archivar las pruebas. Todo fue compulsado, sellado y guardado en varias plataformas diferentes. El abogado me miró y asintió. Has hecho lo correcto. A partir de ahora, si se mueven, tienes la ventaja. Sonreí, pero fue una sonrisa amarga. No quería tener la ventaja. Solo quería que me dejaran en paz. Al salir del despacho, no volví a casa directamente. Paseé por el barrio. Me detuve en una pequeña cafetería cerca de un colegio. Sonó el timbre de la escuela y los niños salieron en tropel, sus padres esperaban en la puerta. Observé la escena durante mucho tiempo. Una vez pensé que yo también tendría una familia así. En esta casa. El teléfono vibró. Un número desconocido. Respondí. La voz al otro lado era vacilante. ¿La señorita Sofía? Soy Ana. De la notaría. Hay algo que debo comunicarle. Mi corazón se encogió. ¿Qué ocurre? La semana pasada, alguien trajo la documentación de su piso para preguntar por los trámites de transmisión e hipoteca. Me pareció que la firma no coincidía y lo rechacé. La llamo para que lo sepa. Apreté el teléfono. ¿Cómo se llamaba esa persona? Javier. Al colgar me quedé inmóvil. Así que, a pesar de decir que retiraba la demanda, Javier había intentado otro camino. En silencio. A escondidas. No entré en pánico. Extrañamente, estaba muy tranquila. Abrí el portátil y envié inmediatamente un correo al abogado, adjuntando la información de la notaría. Esa tarde, cambié de nuevo la cerradura de la puerta principal y añadí una cámara en el rellano. Dicen que las mujeres que viven solas son desconfiadas. Yo creo que no es desconfianza. Es respeto por una misma. Al caer la noche, el piso estaba en silencio. Encendí una luz cálida, extendí el colchón junto a la ventana y coloqué una pequeña maceta al lado. Empecé a hacer limpieza, no de cosas, sino de recuerdos. Tiré lo innecesario, los objetos que habíamos comprado juntos, que habíamos elegido juntos. Conservé muy poco. En un momento, me paré en medio de la habitación y me pregunté si esta casa se sentía triste con una sola persona, y me respondí a mí misma. La casa no está triste. La triste es la persona. Y esa tristeza pasará. 2 días después, la administración del edificio volvió a llamarme. Señorita Sofía, le han dejado un paquete. Bajé a la entrada. Una pequeña caja de cartón sin nombre. La abrí. Dentro había algunas pertenencias de Javier. Un reloj viejo. Una libreta. Una foto de los dos de cuando empezamos a salir. Sin carta, sin nota. Miré la foto. La doblé y la puse en el fondo de la caja. Subí la caja, la dejé fuera de la puerta, le hice una foto y le envié un único mensaje a Javier. Tus cosas están fuera de la puerta. No me contactes más. No hubo respuesta. Pasó una semana. Una semana extrañamente tranquila. Iba a trabajar, volvía a casa, cocinaba algo sencillo. Empecé a dormir mejor. Cada mañana, la luz del sol inundaba el piso a través de la ventana, iluminando el suelo vacío. De repente, sentí que la casa respiraba, más ligera. El fin de semana fui a ver a mi madre. Me miró durante mucho tiempo. ¿Estás más delgada? ¿Estás bien? No preguntó más. Solo me apretó la mano suavemente. Una casa es para vivir, no para aguantar. Esa noche, al volver, me quedé en el balcón mirando la calle. Pensé en los días venideros. Quizás habría más problemas. Quizás Javier no se había rendido del todo. Pero sabía que, si pasaba algo, ya no lo enfrentaría sola y con miedo. Tenía pruebas, tenía la ley. Y me tenía a mí misma.
Cerré la puerta del balcón y volví adentro. Toqué la pared blanca. Esta es mi casa. Al decir esa frase, sentí una paz extraña. Había tenido una semana de paz. Tan tranquila que casi creí que Javier se había rendido de verdad. Pero el sábado por la noche, justo cuando apagaba el fuego y me servía un vaso de agua, sonó el timbre. Una vez. Y luego otra. Sin prisa. Sin insistencia. Pero de forma persistente. Como si la persona al otro lado estuviera preparada para quedarse allí hasta el amanecer. Me acerqué y miré por la mirilla. Mi corazón se encogió. No era solo Javier. Eran los tres. Javier delante, su padre con un gran cubo de plástico en la mano, y su madre abrazando una manta gruesa y una almohada. Estaban pegados a mi puerta, con una actitud desafiante, como si vinieran a tomar posesión. No abrí. Activé el vídeo y la grabadora. Hablé en voz baja a través de la puerta. Javier, ¿por qué traes a tus padres aquí? Afuera, la madre de Javier gritó de inmediato. ¿A qué venimos? A vivir aquí. Este piso es de mi hijo. Se va a casar contigo. Así que es nuestro piso. Abre. El padre de Javier golpeó la puerta con fuerza. Su voz era grave pero autoritaria. No te pongas difícil. Llegan tus mayores y les cierras la puerta como si fueran ladrones. Abre y hablemos. Javier, en el medio, miraba directamente a la mirilla, como si supiera que yo estaba observando. Dijo lentamente, con voz fría. Sofía, te doy dos opciones. Una. Me das la escritura para que la hipoteque, consiga el dinero para pagar mi deuda, y volvemos a casarnos. 2. Presento ese pagaré en el juzgado. Pido el embargo del piso y te meto en un litigio de años. Tú eliges. Me quedé quieta, no de miedo, sino por una claridad helada que me invadió. Ya no fingían. Habían mostrado su verdadera cara. Coacción. Pregunté con voz uniforme. ¿Me estás extorsionando? Javier sonrió con desdén. Llámalo como quieras. Yo solo quiero sobrevivir. Y tú también. Su madre intervino, gritando. Esta chica es más terca que una mula. Venimos a nuestra casa y se comporta como si fuera la reina. Si no abres, llamo a un cerrajero. Apreté el teléfono. Recordé las palabras del abogado. No dialogar a solas. No dejar que me arrastren a una discusión. Retrocedí, alejándome de la puerta. Dije con firmeza. Voy a llamar a la policía. Javier se echó a reír a carcajadas, la risa de quien se cree con la sartén por el mango. Llama. Cuando llegue la policía, diré que me has estafado, que te has quedado con el dinero de mi familia. ¿Crees que vas a quedar bien? No respondí. Marqué directamente el 113. No me tembló la mano. Di la dirección clara. La situación. Acoso. Golpes en la puerta. Intento de allanamiento. Afuera. El ruido continuaba. La madre de Javier intentó usar la llave antigua que Javier solía tener. Oí el sonido metálico, pero yo había cambiado la cerradura. Esa llave era inútil. La madre de Javier gritó. Ha cambiado la cerradura. Lo ha cambiado. ¿Lo ves? Tiene algo que ocultar. El padre de Javier apretó los dientes. Abre la puerta. No dejes que esto vaya más. La gente lo verá y dirá que eres una desconsiderada. Me mantuve a distancia de la puerta, observando la cámara del rellano en mi teléfono. Veía claramente sus caras, el cubo de plástico, la manta, la almohada. No venían a hablar, venían a ocupar. Y en ese momento, Javier dijo una frase que me heló la sangre. Mis padres ya han vendido la casa del pueblo. Hoy se quedan a vivir aquí, quieras o no. Sonreí levemente. Una sonrisa sin alegría pero muy clara. Entonces estás admitiendo que intentáis ocupar mi vivienda por la fuerza. Javier guardó silencio un instante. No me hables en lenguaje de abogados. No respondí. Puse el vídeo que había grabado la noche que Javier vino a mi casa. El momento en que se arrodilló, cuando confesó su deuda de 60.000 euros. Cuando me enseñó el papel falso y, sobre todo, cuando amenazó con llevarme a juicio para embargar el piso. No puse el volumen alto, solo lo guardé como prueba. Porque sabía que esa noche todo había superado el umbral de una simple discusión. Pasos apresurados en el pasillo. Unos minutos después, llegaron los guardias de seguridad del edificio, intentaron mediar. Pero la madre de Javier gritó aún más fuerte, como si quisiera que todo el piso se enterara. Luego, el sonido de una sirena de policía se oyó a lo lejos, cada vez más claro, más nítido.
Es el sonido que teme todo el que hace algo mal. Javier empezó a ponerse nervioso. El padre tiró de la mano de su mujer, susurrando: «Vámonos para abajo». Pero la madre de Javier insistió: «¿A dónde vamos a ir? Es nuestra casa». La policía subió y preguntó directamente: «¿Quién ha llamado?». Abrí la puerta lo justo para salir, manteniendo la distancia, y les mostré el teléfono con los vídeos, mensajes y llamadas. «He sido yo. Este es mi piso. Tengo las escrituras a mi nombre. Han venido a golpear la puerta, exigiendo entrar a vivir y que les entregue la escritura para hipotecarla». Javier, rojo de vergüenza, intentó replicar: «Somos familia». El policía le cortó: «¿A nombre de quién está el piso?». «A mi nombre», respondí. El policía se giró hacia Javier y sus padres. «Si la propietaria no les permite entrar, su presencia aquí causando alboroto es una infracción. Por favor, acompáñenos a la comisaría». La madre de Javier cambió de tono al instante, llorando y lamentándose. «Iba a ser mi nuera y es una maleducada, se ha quedado con el dinero». El policía la miró fijamente. «¿Tiene pruebas?». «Si no las tiene, no puede decirlo. Quien continúe golpeando la puerta o molestando, levantaremos un acta». Con esa sola frase, la madre de Javier se calló. El padre bajó la cabeza. Javier se quedó como si le hubieran quitado todo el aire. Solté un suspiro. No era una sensación de victoria. Era la sensación de ser protegida de la forma correcta, con la ley, con claridad. Y les envío mi mensaje habitual a quienes han escuchado pacientemente hasta aquí, porque su apoyo es lo que me ayuda a contar esta historia completa y a transmitir el mensaje más fuerte. Por favor, si les conmueve mi historia, denle a me gusta y suscríbanse al canal para apoyarme. Les deseo a todos los que escuchan mucha salud y paz. Esa noche, después de que la policía se fuera, el pasillo volvió al silencio. Cerré la puerta, eché el cerrojo y me apoyé en la pared. No lloré, solo miré al techo y susurré: «Mamá, ya no he sido blanda». Tras la intervención policial, pensé que Javier y su familia se retirarían temporalmente. Pero el silencio que se prolongó durante los 3 días siguientes me puso más en alerta que el ruido. Quien se atreve a jugar tan fuerte no suele rendirse fácilmente, sobre todo cuando tiene una deuda sin salida a sus espaldas. El martes por la mañana, recibí una llamada del abogado. Su voz era grave y firme. «Sofía, la otra parte ha presentado la demanda». Mi corazón se encogió por un brevísimo instante. Pregunté de inmediato: «¿Qué demanda?». «Una demanda civil, solicitando el reconocimiento de una deuda de 90.000 euros y pidiendo la aplicación de una medida cautelar urgente, el embargo de tu piso». Cerré los ojos, respiré hondo. Justo como había imaginado, Javier no iba de farol. Pero el abogado continuó: «La demanda tiene muchos puntos débiles. Y esa es la buena noticia. Se han puesto ellos mismos en una posición vulnerable». Fui al despacho del abogado esa misma mañana. El expediente de Javier estaba sobre la mesa. Una fotocopia del pagaré, algunos mensajes sacados de contexto, la declaración de un amigo suyo. Todo era endeble, tosco y lleno de agujeros. El abogado señaló el pagaré. «La firma es falsa. La fecha del supuesto préstamo no coincide con ninguna transacción en tu cuenta. Y lo más importante, el propósito del préstamo figura como preparativos para la compra de una vivienda. Pero la casa se compró casi un año después con dinero transferido directamente desde la cuenta de tu madre». Asentí. «Tengo todos los extractos bancarios». «No solo eso», dijo él, «también tienes grabaciones y vídeos de él admitiendo su propia deuda, reconociendo la falsificación y admitiendo que te coaccionó para hipotecar la casa. Con esto, tenemos más que suficiente para contrademandar». Por primera vez en muchos días, sentí un verdadero alivio. No porque estuviera a punto de ganar, sino porque la verdad tiene voz. Esa misma tarde, recibí una notificación del juzgado. Se desestimaba la solicitud de embargo del bien por falta de fundamentos. Eso significaba que mi casa seguía a salvo. Me dejé caer en una silla. Las manos me temblaban por la tensión acumulada durante semanas, pero Javier no. Esa noche me envió un mensaje muy largo, con un tono completamente diferente, sin amenazas, sin agresividad, sino tan suave que resultaba sospechoso. «Sofía, siento haber llevado las cosas tan lejos. De verdad que estaba acorralado. Si retiras la contrademanda, yo retiraré la demanda civil. Haremos como si nunca nos hubiéramos llevado a los tribunales». Leí el mensaje y no respondí. Había aprendido una cosa. Cuando alguien se vuelve amable de repente después de haber sido cruel,
No es por arrepentimiento. Es por miedo. A la mañana siguiente, me llamó el abogado. Sofía. Hay nueva información. El prestamista de Javier está siendo investigado por usura y, en la lista de deudores, Javier es uno de los más importantes. Me quedé en silencio. La última pieza del rompecabezas cayó en su sitio. ¿Qué significa esto?, pregunté. Significa que si contrademandamos correctamente, Javier no solo perderá el juicio civil, sino que también podría enfrentarse a responsabilidades penales por falsificación de documentos y coacción. Me recliné en la silla. En mi mente ya no estaba la imagen del hombre que una vez prometió protegerme de la lluvia, sino la de un individuo dispuesto a arrastrar a otros al fango para salvarse a sí mismo. Esa tarde, firmé la contrademanda. Mi mano estaba firme, sin temblor, sin vacilación. No lo hacía por venganza. Lo hacía porque si yo retrocedía, otra mujer podría caer en la misma trampa. Por la noche, volví a casa, encendí las luces y me senté en medio de la habitación vacía. Pensé en mi madre. Si no fuera por ella, si no fuera por la decisión de comprar la casa con el dinero a mi nombre, hoy no estaría en una posición tan sólida. Sonó el teléfono. Una llamada de un número desconocido. No contesté. Sabía que era Javier. Hay conversaciones que, cuando ya es tarde, son innecesarias. Miré alrededor del piso. Las 4 paredes estaban en silencio, pero firmes. Esta casa no había hablado cuando querían arrebatármela, pero permaneció ahí como testigo de la decisión más acertada de mi vida, y entendí que el próximo juicio no solo decidiría un caso, sino que sería el lugar donde todas las máscaras caerían. El día del juicio, me levanté muy temprano. No por nervios, sino porque quería llegar en el estado más lúcido posible. Elegí un conjunto sencillo y discreto, sin colores llamativos. No necesitaba impresionar a nadie. Solo necesitaba tener la razón. Frente a los juzgados vi a Javier en la acera de enfrente. Estaba más delgado, con el rostro demacrado y los ojos hundidos. Sus padres estaban sentados detrás de él, con aspecto cansado y tenso. Cuando su mirada se cruzó con la mía, la desvió. Yo no. Le miré fijamente y luego me giré. Comenzó la vista. El juez leyó el objeto del litigio y pidió a las partes que expusieran sus argumentos. El abogado de Javier fue el primero en levantarse. Habló con bastante fluidez, citando el pagaré, aludiendo a la relación sentimental, a la intención de vivir como marido y mujer, intentando convertir la historia en una simple disputa civil. Cuando llegó mi turno, mi abogado se levantó. Su voz era tranquila y coherente. No negamos que las partes mantuvieran una relación sentimental, pero negamos rotundamente la existencia de dicho préstamo. Presentó los extractos bancarios, tanto míos como de mi madre, el contrato de compraventa, los justificantes de pago. Todo demostraba claramente que el dinero para la compra era un bien privativo, transferido directamente desde la cuenta de mi madre, sin pasar por Javier ni tener relación con él. El abogado se dirigió al juez. Y lo que es más importante, tenemos pruebas de que el demandado falsificó el pagaré y llevó a cabo actos de coacción para la disposición de bienes. Cuando la grabación de audio se reprodujo en la sala, el ambiente cambió por completo. La voz de Javier resonó, clara e inconfundible, admitiendo su deuda personal, pidiendo hipotecar la casa, amenazando con llevarme a juicio para embargar la propiedad. El rostro de Javier se volvió ceniciento. Su madre rompió a llorar. Su padre bajó la cabeza. El juez le preguntó directamente a Javier. ¿Reconoce que la voz en esta grabación es la suya? Javier guardó silencio. ¿Reconoce haber redactado o utilizado este pagaré? Se produjo un largo silencio. Oí claramente la respiración agitada de Javier. Sí. Una sola palabra que cambió el curso de toda la historia. El juez asintió y solicitó la suspensión de la vista para examinar las posibles responsabilidades penales relacionadas con la falsificación de documentos y la coacción. Al salir al pasillo, Javier se acercó a mí rápidamente. Ya no era agresivo. Solo se veía desesperado. Sofía. Me he equivocado. ¿Puedes retirar la demanda? Le miré durante un largo rato. Javier. Esto ya no es un asunto entre tú y yo. Me di la vuelta y me fui. No porque hubiera ganado, sino porque no quería cargar con el peso emocional de alguien que se había llevado a sí mismo al borde del abismo. Varias semanas después, el tribunal dictó sentencia desestimando por completo la demanda de Javier. Al mismo tiempo, el caso fue remitido a las autoridades para investigar el delito de falsificación. No seguí el asunto.
Solo recibí un breve documento. La titularidad de mi piso quedaba totalmente protegida, sin ninguna obligación financiera relacionada con Javier. Esa tarde, volví a casa temprano. Abrí las ventanas para que el aire fresco inundara el piso. No sentí una explosión de alivio como en las películas. Solo una sensación muy real. El agotamiento se había ido, reemplazado por la paz. Me preparé una taza de té. Me senté en el suelo apoyada en la pared. Pensé en todo lo que había pasado. Nadie nace fuerte. Uno se hace fuerte cuando no le queda más remedio. Sabía que las cosas no habían terminado del todo, pero a partir de ese momento, yo ya no era la que estaba acorralada. Me había mantenido en pie. Y nadie podría volver a obligarme a arrodillarme. Tras el juicio, pensé que rompería a llorar de alivio. Pero no. Solo sentí un largo silencio interior, como si mi cuerpo se estuviera acostumbrando a no ser perseguido. Durante muchas noches, todavía me sobresaltaba con cualquier ruido en el pasillo, solo para recordar que todo había terminado. Empecé a ir al trabajo con más regularidad, a comer a mis horas. En la oficina, nadie preguntaba mucho, pero las miradas eran diferentes. No de curiosidad, sino de un respeto silencioso hacia alguien que ha superado una crisis sin derrumbarse. La señora Herranz, un día, me dejó un batido en la mesa y me susurró: «Lo has hecho muy bien». Yo solo sonreí. No me sentía valiente. Solo afortunada por haber despertado a tiempo. Una tarde, mi madre vino a visitarme. Trajo una cazuela de pescado al horno y una bolsa de verduras. De pie, en medio del piso aún con pocos muebles, miró a su alrededor y preguntó: «¿Piensas vivir así para siempre?». Parpadeé. «¿Así como, mamá?». Dejó la cazuela y me miró directamente. Su voz era lenta pero firme. «Una casa es para vivir, no para esconderse. Tienes que darle vida». Me quedé en silencio. Esa frase me tocó en lo más profundo. Creía que había ganado, pero en realidad, seguía viviendo a la defensiva. Solo conservaba la casa. No vivía realmente en ella. El fin de semana empecé a redecorar el piso a mi manera. Compré una pequeña estantería de madera clara. Elegí unas cortinas finas para que la luz entrara suavemente. Compré un juego de sábanas nuevo, de un color beige cálido, sin ninguna conexión con el pasado. Cada objeto que colocaba en su sitio, sentía que mi alma echaba un poco más de raíces. También tomé una decisión: alquilar el piso. No venderlo. No abandonarlo. Lo conservaría, pero no viviría sola en él. Necesitaba un ingreso estable y también la sensación de que esta casa ya no era un campo de batalla. Publiqué un anuncio. Solo para chicas. Con trabajo estable. Limpias. Sin mascotas. Me contactaron muchas. Pero seleccioné con cuidado. No por ser exigente, sino porque entendía que una vez que pierdes la seguridad, es suficiente. El día que conocí a la primera inquilina, era una joven maestra llamada Laura, que acababa de conseguir plaza en un colegio cerca del edificio. Vino con su madre. Ambas hablaban en voz baja, educadas, con una mirada brillante. Laura entró en el piso. Se asomó al balcón, miró a lo lejos y suspiró. «Qué tranquilidad hay aquí. Yo solo necesito tranquilidad». Al oírla fue como verme a mí misma meses atrás. Asentí. Yo también. Firmamos el contrato. Laura me entregó la fianza. Sus manos temblaban porque era la primera vez que alquilaba un piso en condiciones. Su madre me miró con una sonrisa amable. «Gracias por alquilárselo, hija. Hoy en día es difícil encontrar una casa decente». Yo solo sonreí. No le dije que para mí decente no era solo paredes limpias y suelo brillante, sino una frontera protegida. Cuando Laura se mudó, el piso empezó a tener vida. Por las noches, al pasar por el pasillo, a veces oía música suave, el sonido del agua, la voz de la joven maestra haciendo una videollamada con su madre. Esos sonidos no me molestaban, me tranquilizaban. Mi casa ya no estaba vacía, y estaba viviendo de verdad. Con parte del dinero del alquiler, hice otra cosa. Abrí un pequeño rincón de lectura en un local de la planta baja cerca de donde vivía. Un espacio de poco más de 20 metros cuadrados, con unas cuantas estanterías, una mesa de madera y una vieja cafetera. Lo llamé el Rincón Cálido. Quería que fuera un lugar para mujeres que tras una ruptura necesitaran un sitio donde sentarse, respirar y volver a levantarse. El día que colgué el letrero, lo miré durante mucho tiempo. Pensé en mi madre, en la casa que vendió para darme el dinero. Pensé en que no la había defraudado. Esa noche, mi madre llamó. «Lo has conseguido»,
Se me hizo un nudo en la garganta. Gracias a ti, mamá. Mi madre se rió, una risa con arrugas de serenidad. Gracias a ti. Yo solo te di el bastón, pero fuiste tú la que aprendió a caminar. Colgué y me senté sola en el rincón cálido, mirando los libros ordenados. De repente, me di cuenta de que lo más doloroso de todo lo ocurrido no fue que me exigieran dinero o la casa, sino el momento en que comprendí que había depositado mi confianza en el lugar equivocado, pero gracias a eso, aprendí lo más valioso. La confianza debe ir de la mano de los límites. Afuera, la calle se iluminaba. Dentro, olía a café recién hecho. Ya no sentía que me persiguieran. Estaba viviendo una nueva vida, lenta pero segura, en las cosas que llevaban mi nombre. Mi vida fue entrando poco a poco en un ritmo estable, de una manera muy diferente a lo que había imaginado cuando aún pensaba en el matrimonio. Durante el día trabajaba. Por la tarde pasaba por el rincón cálido, y los fines de semana visitaba a mi madre. Sin ruido, sin ostentación, pero cada día que pasaba tenía su propio peso. Ya no vivía para evitar, vivía para elegir. Una tarde de lluvia, con el rincón de lectura vacío, estaba limpiando la mesa cuando se abrió la puerta de cristal. La persona que entró me dejó paralizada por un instante. Era Javier, no con su actitud agresiva, ni con la cara de desesperación del día del juicio. Estaba mucho más delgado, con la camisa arrugada y una mirada cansada. No me acerqué, pero tampoco le eché. Me quedé quieta, dejando que él decidiera la distancia. Javier se detuvo frente al mostrador. Su voz era ronca. Vi el letrero. No pensé que fueras tú. Asentí. ¿Qué tomas? Negó con la cabeza. No he venido a tomar nada. Dejé el paño y le miré directamente. Entonces, habla rápido. Javier bajó la cabeza, entrelazando las manos. Me voy de la ciudad. El asunto con los prestamistas está arreglado. Tengo que irme a trabajar lejos para ir pagando. Antes de irme, quería pedirte perdón. Escuché sin interrumpir. Me equivoqué desde el principio. Me equivoqué por avaricia, por pensar que siempre serías mi red de seguridad. Cuando estuve en el juzgado, escuchando mi propia voz decir aquellas cosas, me di cuenta de que me había convertido en la persona que siempre había despreciado. Le miré durante un largo rato. En ese momento, no sentí rabia. Solo vi a un hombre que había destrozado su propia vida con malas decisiones. Lo siento, repitió, esta vez en voz muy baja. Respondí con calma. Lo acepto, pero una disculpa no hace que las cosas vuelvan atrás. Javier asintió. Lo sé. Se dio la vuelta y se detuvo en la puerta. Hiciste bien en quedarte con la casa. Siempre fuiste más fuerte de lo que pensaba. La puerta se cerró. Me quedé quieta un momento. Y luego solté el aire. No por emoción, sino porque un viejo capítulo acababa de cerrarse de verdad. Sin rencor, sin ataduras. Esa noche cené en casa de mi madre. Ella me miró y sonrió. Se te ve más ligera. Serví la sopa y respondí. Porque ya no cargo con lo que no me pertenece. Mi madre asintió. Una semana después, recibí noticias del abogado. Javier había firmado un documento renunciando a cualquier reclamación futura sobre mí o el piso. El caso estaba oficialmente cerrado. Guardé el documento en un cajón con los otros papeles viejos. No para recordar, sino para recordarme lo que había superado. El rincón cálido empezó a tener más gente. Había mujeres que se sentaban durante horas, sin leer, solo mirando por la ventana. No preguntaba. Entendía que hay dolores que solo necesitan un lugar donde existir en silencio hasta que, por sí mismos, se calman. Una tarde Laura, la maestra que alquilaba mi piso, pasó a verme. Sonreía radiante. Sofía. Me han dado la tutoría de primero. La felicité. Al ver esa alegría sencilla, sentí una calidez en el pecho. Me di cuenta de que una casa, cuando se protege de la manera correcta, no solo protege a su dueña, sino que también alimenta otros comienzos. Por la noche, volví al piso. Me quedé en el balcón mirando la calle, las luces de los coches formando una larga estela. Ya no pensaba en bodas, ni en quién vendría a vivir conmigo. Solo pensaba en el mañana, en las cosas que quería hacer, en ampliar un poco el rincón cálido. Entendí que la felicidad no es tener a alguien al lado a cualquier precio. La felicidad es no permitir que nadie te obligue a renunciar a tu seguridad a cambio de lo que llaman tener pareja. En la casa que llevaba mi nombre, me mantenía erguida, y esta vez, sabía que no volvería a perderme. Después de que Javier apareciera en el rincón cálido, dejé de sentir el tirón del pasado.
Hay asuntos que, una vez dicha la última palabra, vuelven a su lugar. Se convierten en una lección, no en una herida sangrante. Empecé a vivir un poco más deprisa. A atreverme a hacer un poco más. En la oficina, mi jefe me llamó a su despacho. A finales de mes habría una reestructuración. Quiero que asumas el puesto de jefa del equipo de finanzas. Me quedé un poco sorprendida. No porque no fuera capaz, sino porque había pensado que mi vida se ralentizaría después de la crisis, que me encerraría en mí misma, que solo buscaría la tranquilidad. Pero resultó que, cuando una persona sobrevive a una tormenta, adquiere más fuerza para nadar más lejos. Acepto, respondí con firmeza. El día que asumí mi nuevo cargo, entré en la sala de reuniones. Miré las cifras en la pizarra, escuché el tecleo de los ordenadores, y sentí una calma extraña. Ya me había enfrentado a una batalla mucho más sucia que esta. El trabajo era solo un juego que requería habilidad. Por la tarde, pasé por el rincón cálido. Una chica joven estaba sentada en un rincón, con los ojos rojos, apretando un vaso de agua. No le pregunté nada. Solo le dejé un libro y una pequeña nota que decía: «No le debes a nadie tu sacrificio». Ella lo leyó y rompió a llorar. Me senté frente a ella, en silencio. A veces, el silencio es la forma más amable de abrazar a alguien. Un mes después, una página de la comunidad local recomendó el Rincón Cálido. Empezó a venir más gente. No solo a tomar café o leer, sino a escuchar historias. Alguien me sugirió que diera una pequeña charla sobre seguridad financiera. Sobre los límites. Sobre cómo protegerse en una relación. Siempre me había dado reparo hablar en público. Pero entonces recordé el día en que me vi acorralada. La sensación de impotencia al no saber qué hacer. Si en ese momento alguien me hubiera dicho algo tan simple como: no firmes, no entregues la escritura, no dejes que nadie te ate con sus deudas, quizás habría sufrido menos. Así que acepté. El día de la charla la pequeña sala estaba llena. Me puse delante de todos, con el micrófono en la mano, la luz amarilla iluminando mi rostro. Miré al público y vi muchos ojos. Había mujeres de más de 40 años, chicas de 20 y pocos, algunas que habían traído a sus hijos. De repente, comprendí que mi historia no era solo una historia de amor. Era la historia de muchas mujeres obligadas a sacrificarse para complacer a otros. Hablé despacio, con claridad. Pensaba que amar era compartirlo todo. Pero después entendí que amar es construir juntos. No que uno tenga que quitar sus propios ladrillos para tapar los agujeros del otro. Nadie interrumpió. Solo se oían suspiros suaves y asentimientos. No conté mi historia con todo detalle, pero lo suficiente para que todos entendieran una cosa. Cuando un hombre te quiere de verdad, no te convierte en su fondo de emergencia. Al final, una señora mayor me cogió la mano. Tienes razón, hija. De joven también fui tonta. Al escucharte, es como si se me hubiera deshecho un nudo. Incliné la cabeza. No me sentía superior. Solo sentía que si mi herida podía servir de faro para que otras iluminaran su camino, entonces había merecido la pena. Esa noche fui a casa de mi madre. Estaba sentada en el porche, tomando un té. Le conté lo de la charla. Sonrió. Sus ojos brillaban. Ya te has levantado por ti misma. Apoyé la cabeza en su hombro y le susurré: me he levantado porque tú me enseñaste a conservar mi nombre. Mi madre me dio una palmadita en la mano. Si conservas tu nombre, la vida te conservará a ti. De vuelta a casa, pasé por el colegio que había cerca. Las luces del patio seguían encendidas. Oí el sonido rítmico de la escoba de la conserje. Miré a través de la valla y vi las pequeñas mesas y sillas ordenadas, la pizarra aún con tiza. De repente, pensé que el piso que compré estaba en una zona escolar. En su día, lo compré por seguridad. Pero quién sabe, quizás algún día se convierta en un refugio para otros sueños. No los míos, sino los de la gente que quiero. Abrí la puerta del piso, entré. Ya no sentía el vacío. Colgué el abrigo. Me serví agua. Puse música suave. Me quedé de pie en medio de la casa que llevaba mi nombre, y supe que este era el escenario de mi vida. No necesitaba que nadie me diera un papel. Yo misma elegía mi papel. Escribía mi guión y seguía adelante. Y solo queda un último capítulo para cerrar esta historia. Un capítulo en el que les contaré, por completo, el final de mi historia, mi paz y las lecciones que aprendí para protegerme toda la vida. El tiempo pasó de una forma extraña, sin estruendo, sin avisar, pero lo suficiente para que todo encajara en su sitio. Tras la charla en el rincón cálido,
Volví a mi rutina diaria con una nueva actitud, ya sin estar a la defensiva, sin necesidad de demostrar nada. Vivía de forma sencilla porque así es como quería vivir. Las noticias sobre Javier me llegaron a través de un antiguo conocido. Se había ido de la ciudad, trabajaba en algo manual en una provincia lejana para pagar su deuda. Ya no había demandas, ni acoso. Su historia se cerró en silencio, como una lección tardía. Al oírlo, asentí. Ni alegría ni tristeza. Hay finales en los que no es necesario participar. Mi piso seguía iluminado cada noche. Laura volvía tarde de dar clase. Colgaba su mochila y me saludaba sonriente a través de la cámara del rellano. Me alegré de haber elegido a la persona correcta. El rincón cálido abría con regularidad. Había días de mucha gente. Días tranquilos. Pero siempre había alguien que entraba con una preocupación y salía un poco más ligero. Yo no salvaba a nadie. Solo colocaba la silla en el lugar adecuado para que pudieran sentarse a descansar. Una tarde de fin de año, mi madre subió a la ciudad. Trajo un poco de dulce de jengibre casero. Sentadas en el piso, viendo el sol tocar el suelo, mi madre me preguntó si había pensado en volver a enamorarme. Sonreí. Si ocurre, será cuando no necesite a nadie para llenar un vacío. Mi madre asintió. Con eso es suficiente. Esa noche, me quedé mucho tiempo en el balcón. Abajo, las farolas brillaban uniformemente. Pensé en la decisión de comprar la casa, en el dinero que mi madre me entregó, en mi nombre en la escritura, y comprendí algo muy simple. La seguridad no es algo que otros te prometen. Es algo que construyes tú misma. Ladrillo a ladrillo. Abrí el cajón, saqué la última sentencia del juzgado y la doblé con cuidado. No para recordar lo viejo, sino para cerrarlo. La guardé junto al contrato de alquiler, junto a la licencia de apertura del Rincón Cálido. Todos llevaban mi nombre. Antes de terminar esta historia, quiero decirles algo a quienes me están escuchando. Esta historia la he creado yo, basándome en observaciones muy reales sobre el matrimonio, el dinero y los límites. Utilizo una voz generada por inteligencia artificial para transmitir la historia al público, con la esperanza de que quien la escuche pueda extraer lecciones valiosas para su vida. Si la historia les ha llegado, por favor, apóyenme con un me gusta y suscribiéndose al canal para que tenga más motivación para contar otras historias edificantes. Les deseo a todos los que escuchan mucha salud y paz. Las lecciones que extraje de esta historia son muy claras. Primero, el dinero en una relación debe ser transparente, porque la ambigüedad es la semilla de la tragedia. Segundo, amar no es sinónimo de sacrificio incondicional. Cualquier relación que te obligue a renunciar a tu seguridad no merece la pena. Tercero, un bien a tu nombre no es solo algo material. Es el derecho a elegir y una vía de escape cuando llega la crisis. Cuarto, la persona que te quiere de verdad no te convierte en su fondo de emergencia para sus propios errores. Y por último, las mujeres necesitan aprender a decir no en el momento adecuado, porque esa es la forma de mantenerse en pie toda la vida. Cerré la puerta del balcón, apagué la luz del salón, dejando solo una suave luz de noche amarilla. La casa que llevaba mi nombre estaba en silencio, pero firme. Puse la mano en la pared y sonreí. El camino por delante es largo, pero sé que a partir de ahora, caminaré con mis propios pies, en mi propia casa, y con un corazón que ha aprendido la lección más importante. El respeto por una misma es el cimiento más sólido de la felicidad.